Cali, Nenoto Calilica Altonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la octava casilla de la 15ª trecena, el tonali Chicuey Iscuintli. Es un tonali del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco. Y estoy muy contenta de que sea del rumbo del norte porque Itzcuintli es un animalito fabuloso en la mitología. Él va y viene del Mictlán. Saluda ya, se lleva con el señor del Mictlán, con Mictantecutli, que es su regente, y es muy amigo también de la señora Mictecacihuatl. Recuerden que ahí en ese lugar ellos resguardan los huesos de las antiguas humanidades y también ahí nació el aroma de las flores. Bueno, pues hay una historia que habla de un ser divino que fue al Mictlán con Quetzalcóatl, cuando éste fue a traer los huesos de las antiguas humanidades para hacer nuestra quinta humanidad. Y este ser divino tiene cara de perro y se llama Xolotl. Ajá, por eso es que los perros que conocemos que son muy originarios de esta tierra se llaman Xoloitzcuintlis, viene de ahí. Bueno, este ser divino Xolotl con cara de perro cuidó y resguardó a Quetzalcóatl cuando éste tuvo un accidente allá en el Mictlán y cuando por eso se le rompieron los huesos y él dijo, ay amigo Xolotl, ya, este negocio está fallido. Y Xolotl le dijo, no, mi estimado Quetzalcóatl, hermano gemelo mío, esto lo podemos salvar, vámonos. Y le enseñó el camino de regreso y bueno, de ahí continúa esa historia que en otra ocasión se las voy a contar, porque hoy estamos enfocados a los perros. Bueno, este Xolotl también nos habla de que en la vida hay que ser valiente, osado y determinado. Miren, a él le impusieron una tarea, dijo Tonatiuh, el sol. Yo para moverme necesito que todos ustedes también se arrojen a la gran hoguera alquímica. Y Xolotl dijo, no, yo no. Y se escapó, entonces lo fueron a buscar y él andaba así como los perros los han visto cuando andan huyendo, que se esconden por aquí, por allá, conocen todos los caminos, las montañas, se meten por aquí. Entonces este Xolotl se escondió atrás de un maguey. ¿Y qué creen? Que el maguey sacó doble penca de maguey. Luego siguió corriendo, lo iba persiguiendo Quetzalcóatl. Y entonces que se esconde atrás de una mata de maíz. ¿Y qué creen? Que surgió un maíz doble, una mazorca doble. Y siguió corriendo. Y como los perros saben nadar, que se echa al agua y que se pone a bucear, pero Quetzalcóatl es muy listo porque el viento también conoce todos los rincones y que lo encuentra. Y cuando lo encontró, ¡fum! ¿Qué creen? Que este se convirtió en un axolotl, en un ajolote. Bueno, pues todos en nuestra vida hemos tenido perros, ¿cierto? Este perro entonces hoy nos acerca al señor del Mictlán, a Mictantecutli. Y en el numeral 8 tenemos a otro grande que es Tlaloc. Y Tlaloc es el agua que nos contiene, la lluvia, las nubes cargadas de rocío. Ahí viene Tlaloc, el viento lo jala para que se descargue y la tierra se haga húmeda y fértil. Y corra la gran serpiente, que es su dualidad de Tlaloc, que es Chalchutlicue, y nosotros tengamos fuerza, vida aquí en esta tierra. Y el ave Izcuautli es un águila de obsidiana que tiene una mirada profunda, que ve desde lo alto, que es el guerrero del sol, también es el símbolo del guerrero del sol. Así que hoy hay mucha valentía, mucha osadía, mucha fuerza guerrera. Y ¿saben qué? El señor de la noche es Xiuhtecutli, el fuego alquímico, ese que transforma a todo el que se arroja en él en sol, ese que ponemos ahí en nuestras casas y que recibe un nombre femenino cuando está en el hogar, en ese fogón donde las abuelas nos echan tortillas y nos cuentan historias. Ahí ese fuego se llama Chantico. Y la señora Chantico, una vez que se portó mal, ¿qué creen? Como lo hizo en un día Escuintli, la convirtieron en perro. Por eso me gusta este perrito, miren, porque es como ella, trae un corazón encendido rojo. Y yo he escrito una historia pensando en mis abuelas que contaban muchas y en la que me echaba tortillas. ¿Saben qué? Ella no las echaba así sobre la mesa, las hacía así con las manos y se iba formando la tortilla. Tun, 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 tun. Bueno, pues esta historia también es de una abuela y de un niño que tiene 8 años, porque estamos en el numeral 8, y yo le puse Tlaloc. Y a su perrito que lo acompaña le puse Chicuey. Y esta historia es la siguiente. En un rincón de las altas montañas en Zongolica, Veracruz, donde los pinos susurran secretos al viento, un niño de 8 años llamado Tlaloc emprendió una aventura que cambiaría su vida.
Con su pequeño compañero de 4 patas Chicuey, un perro de pelaje gris y cálido cuerpecillo, se adentró en el bosque, atraído por el majestuoso vuelo de un águila que surcaba el cielo. Tlaloc solía pasar las tardes en casa de su abuela escuchando las historias que ella le contaba junto al fuego, mientras comían tortillas recién hechas con frijoles y queso de chiva. Sus relatos eran un puente hacia un mundo mágico, donde los animales hablaban y la naturaleza era un ser vivo lleno de sabiduría. Su abuela siempre le decía que el fuego del corazón guiaba a los hombres, a los viajeros en la vida, y que la conexión con la tierra y los seres que habitan este espacio-tiempo es el mayor tesoro que se puede tener. Recuerda, Tlaloc, le decía su abuela, cuando te sientas perdido, escucha a la naturaleza. Ella siempre te mostrará el camino de vuelta. Ese día el sol brillaba como un fuego en el horizonte y el niño, con ojos llenos de asombro, siguió el ave que danzaba en las corrientes de aire, sin pensar en el camino que dejaba atrás. Chicuey, con su hocico en el suelo, inhalaba los aromas del bosque, el fresco perfume de la tierra húmeda, el dulzor de las flores silvestres y el toque amaderado de los pinos. Pronto, el canto de los pájaros se desvaneció y la brisa se tornó en un murmullo inquietante. El niño miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba perdido. Chicuey levantó la cabeza, puso sus orejas en alerta, captando el sonido a lo lejos de un río. Su instinto le decía que no todo estaba perdido. Chicuey insistía buscando la atención de Tlaloc, hasta que por fin Tlaloc pudo comprender el lenguaje canino. Tienes razón, Chicuey, y lo abrazó. Juntos hallaremos el camino de vuelta a casa. El corazón de Tlaloc latía con fuerza, mientras el sol comenzaba a desvanecerse. Se sentó en una roca, aún estaba preocupado y angustiado. Chicuey se acercó y apoyó su cabeza en la pierna del niño, transmitiéndole su calor. En ese instante, Tlaloc recordó las palabras de su abuela, como ella siempre le enseñaba, hay que mirar más allá. Así que cerró los ojos y sintió la presencia de ella. Estaba a su lado, esperando por él y guiándolo. Chicuey, rápido, empezó a olfatear y detectó un aroma familiar, el aroma del higo maduro que le recordó las tardes en la casa de la abuela. El perro, que comprendía la angustia de su amigo, se levantó y comenzó a caminar, moviendo la cola, guiando a Tlaloc con firmeza. ¡Vamos, Chicuey!, exclamó el niño, sintiendo el fuego de su corazón prendido de nuevo. Seguro que vamos a encontrar el camino a casa. Juntos avanzaron por senderos cubiertos de hojas crujientes en los que el viento le susurraba secretos. Tlaloc comenzó a escuchar el murmullo del arroyo. El sonido le prometía frescura y esperanza. Cada paso del niño se sentía más firme, mientras Chicuey, con su hocico en el aire, disfrutaba de los aromas que la naturaleza le ofrecía. Y encontraba también el camino de regreso. Al caer la noche, el cielo se llenó de estrellas y la luz de la luna iluminó su sendero. Tlaloc sintió la fuerza en su interior. Levantó la vista hacia el águila que ahora sobrevolaba la cima de la montaña. Comprendió que, como el ave, él también tenía la capacidad de elevarse, de encontrar su camino, de ser valiente. Era un eco de las enseñanzas de su abuela, un recordatorio de que la naturaleza siempre brinda orientación. Finalmente, después de horas de búsqueda, Tlaloc y Chicuey llegaron a un claro familiar. Las luces de su hogar parpadeaban a lo lejos. Con el corazón rebosante de gratitud, Tlaloc corrió hacia su casa. Comprendió que su aventura no solo había sido un viaje físico, sino un descubrimiento de su propia fuerza interior y de la conexión con la naturaleza que su abuela tanto le había mostrado. ¡Hemos vuelto!, gritó con gran alegría, y Chicuey respondió: ¡Ruff, ruff, ruff!
Gracias, amigo mío, por acompañarme. En ese momento sintió nuevamente a su alrededor la presencia de su abuela, que con un abrazo cálido lo envolvía. Él sabía muy bien que ella siempre lo acompañaba. Con cada historia que contaba le daba lecciones de vida. La moraleja de este cuento es la siguiente: a veces perderse es la única forma de encontrarse a uno mismo. En la conexión con la naturaleza y con quienes nos rodean descubrimos la fuerza que habita en nuestro corazón. Y guiados por el amor de quienes nos han enseñado a ver la vida de diferente manera, hemos de encontrar siempre nuestro camino de regreso a casa. Y bueno, pues todo esto merece que nos echemos un cantito, ¿cierto? Y dice así: oh Chicueyiscuintli, perro de fuego, vas mojado rumbo al Mictlán. En tus pasos resplandece la llama que arde en el corazón de todos nuestros ancestros. Eres una luz que guía en la noche oscura. Vas marcando el sendero, nos llevas a ese lugar de paz y de encuentro con el gran Mitantecutli y Mictecacihuatl. Tú eres el eco candente de la vida, un fuego que danza bajo la tormenta, bajo los brazos de Tlaloc. Cada ladrido tuyo es un estallido de estrellas, un llamado vibrante a quienes han partido, tejiendo con su ardor historias de amor, recuerdos eternamente encendidos. Noble Chicueyiscuintli, con tu pelaje ardiente cargas la herencia de muchas generaciones. Y hoy te cantamos porque en ti resuena la memoria de todas estas historias maravillosas que nos han contado las abuelas. Eres un guardián incansable, un amigo fiel que siempre nos acompaña y nos muestra el camino a casa. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy, cuando caiga la noche, con la fuerza obsequiada por Tonatiuh en el día, iremos a ensoñar. Xutecutli, el señor de la noche, va a avivar nuestro sahumerio. Llevaremos flores allá, a la orilla del Chignahuapan, a la entrada del Mictlán, y diremos: hoy yo mismo soy Chicueyiscuintli, abriendo nuevos caminos, dejando huellas que otros han de seguir. Yo soy amor incondicional, genialidad y lealtad. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Ya nos toca salir y ser como esos perros maravillosos que saben hacer muchos amigos, que recorren caminos y regresan a casa. ¡Tibota!